¿Puede bendecir a alguien con un aplauso? Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Dice así la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice así, en el nombre del Señor. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Amén. Voy a leer de nuevo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo, escuche bien esta parte, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Amén. Tome asiento, Dios le bendiga. Tome asiento, póngase cómodo para que escuchemos la palabra. Hermanos, la palabra libertad. Qué linda palabra. Amén. Linda palabra, libertad. Si usted tuviera la posibilidad, mire, escúcheme con atención. Si usted tuviera la posibilidad de que un pajarillo que está enjaulado le respondiera y usted le preguntara: ¿te gusta estar en esta jaula? Lo más probable es que el pajarillo le dijera que no. Lo más probable es que el pajarillo le diga que no, porque él no nació para estar enjaulado. ¿No es cierto? No nació para estar enjaulado. Nos encanta ir al jardín zoológico y disfrutamos ahí, llevamos a los hijos, llevamos a los nietos y los hacemos ver para que conozcan lo cómodo, porque yo no nací para estar en cautiverio. ¿Se da cuenta usted cómo simples detalles, simples cosas nos hablan de la libertad? Hermano, si nosotros desglosáramos o fuéramos finitos en esto, ¿qué es la libertad? La libertad es un privilegio de las personas, es un privilegio de la gente. La libertad es un beneficio que Dios le otorga al hombre. Incluso la Constitución política del Estado habla acerca de la libertad de las personas. Es decir, existe la libertad de expresión, existe la libertad de actuar. O sea, existen muchas libertades para el ser humano, pero a la vez también existen muchas restricciones. Por ejemplo, usted conduce un vehículo y usted pudiera ir por una calle, ¿y qué pasaría si no hubiese un disco pare? ¿Qué ocurriría si no hubiese un disco pare? Usted pasaría. ¿Y qué podría causar aquello? Podría causar un accidente, ¿no es cierto? Y ese accidente podría tener como consecuencia incluso la muerte. Entonces, si existen algunas restricciones, es precisamente porque Dios sabe que el hombre por naturaleza no sabe vivir en libertad. No sabe vivir en libertad. El mismo apóstol habla de que la libertad no sea usada como libertinaje. ¿Y qué es lo que es el libertinaje? Es cuando se desborda la libertad, se pierden los límites, se pierde el círculo y ya se entra en lo prohibido. Se entra a lo que ya puede dañar al ser humano. Amén. Hermano, cuando yo tomo esta palabra, y esta palabra la habla el apóstol Pablo. La habla el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo generalmente cuando hablaba, sobre todo en estas cartas pastorales, en estas epístolas, en el caso de ahora la iglesia de Galacia, les habla acerca de mantenerse en la libertad. Mantener la libertad. Esa libertad que les otorgó Jesucristo, que les otorgó el Señor. Amén. En este minuto que yo estoy predicando a la iglesia, le estoy predicando a usted y me predico yo también. De que el deseo de Dios es que vivamos en libertad, pero que vivamos bien en la libertad. Amén. Fíjese que si uno recorre la palabra de Dios, si uno recorre la Biblia y lo compara a los tiempos actuales, no hay nación en el mundo, no hay país en el mundo que haya sido más esclavo
que el pueblo escogido por Dios. ¿Está de acuerdo en eso? No hay nación en el mundo que haya vivido más esclavitudes que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel. Y usted se preguntará, pero ¿no era el pueblo escogido por Dios? ¿No es el pueblo que Dios escogió? Entonces, ¿por qué vivieron tanto en esclavitudes? ¿Por qué pasaban de esclavitud en esclavitud? Hermanos, y aquí tenemos que llegar a una sola conclusión. No es problema de Dios. No es problema de Dios. Era problema del pueblo. Eran las actitudes del pueblo. Eran las decisiones del pueblo. Era que el pueblo siempre le gustó andar ahí en el límite de lo prohibido. Y generalmente transgredían las leyes que Dios les dio. Transgredían las leyes que Dios les dio. Mire, si uno va al libro de Deuteronomio, se va a encontrar cómo Dios quería que la familia viviera en plenitud la bendición de Dios. Y para este efecto, Dios le habla a Moisés y le dice lo siguiente: y estas palabras que yo te he enseñado hoy, las escribirás en las tablas de tu corazón y en tu mente. Amén. Las tendrás por frontales entre vuestros ojos y por señales en vuestra mano. Además, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. O sea, lo que Dios estaba dando era una orden. Pero cuando yo concluya este texto, le voy a decir por qué Dios daba esa orden. Y luego decía, y las enseñarás a tus hijos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si usted se da cuenta, ordenanzas, restricciones que parecieran ser terriblemente fuertes, pero tenían un propósito, pero tenían un sentido. Al final Dios le dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra como los días que Dios le juró a vuestros padres que les había de dar. O sea, hermano, Dios siempre ha querido que el ser humano sea bendecido. Dios siempre ha querido que el ser humano sea prosperado. Dios siempre ha querido que el ser humano viva en buenas condiciones. Pero como conoce el Señor el corazón, tiene que colocarle restricciones. Mire, le voy a contar una historia que a mí me partió el alma. Me partió el alma, hermano. Veníamos desde la emisora a la oficina y un compañero de trabajo me contó la siguiente historia. Me dijo, tenía una madre a un hijo único. Y lo crió de tal manera que ese hijo pudiera ser una bendición para ella y para Dios. Y lo crió de la mejor manera, lo educó, le dio todo lo que pudo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Pero por sobre todas las cosas, lo que más le dio fue amor, amor, amor y preocupación. Y cuando supo que el hijo se iba a casar, o por lo menos se iba a emparejar con una persona, y ella le dijo, esa persona no te conviene. No te conviene. Es una mujer de la vida. Es una mujer que tiene mala reputación. Es una persona que te va a dañar. Es una persona que te va a causar daño, hijo. Soy tu madre y te lo digo con mi corazón. Pero el hijo insistió. Se emparejó y se casó con la persona que él dijo que amaba. Porque según él, la mujer también lo amaba. Hermanos queridos, resulta que pasó el tiempo y la mujer lo único que hizo fue aprovecharse de ese muchacho. Aprovecharse de él. Y se aprovechó de él. Y una vez que ya logró todo lo que él tenía, una vez que ya logró todo y lo dejó prácticamente en la calle, lo mandó cambiar de la casa. ¿Dónde cree usted que llegó el hijo? ¿Dónde la mamá? Llegó donde la mamá. ¿Y qué hizo la mamá? Lo recibió con los brazos abiertos. Hermano, pero estando en la casa de su madre, decidió volverse donde la mujer. Y volvió donde la mujer. Y la mujer le dijo, la única manera que yo te pueda aceptar aquí en mi casa, quiero que ponga atención a esto, es que tú me traigas el corazón de tu mamá.
que me traigas el corazón de tu madre. ¿Y sabe lo que hizo el muchacho? Aniquiló a la mamá, le sacó el corazón y se fue corriendo a la casa de la mujer. Y mientras iba corriendo se cayó y se tropezó. Y el corazón que llevaba saltó por allá. Y el corazón le habló y le dijo: hijo, ¿te hiciste daño? No sé si entendió esto. ¿Hasta qué punto el corazón de una madre siempre estará pendiente de que al hijo no le ocurra nada? ¿Por qué le conté esta historia? Porque creo que el único que sufre por nosotros y que llora por nosotros es Cristo. Cuando yo soy desobediente, cuando usted es desobediente, cuando usted va al límite de lo prohibido, cuando usted va donde no tiene que ir, y entonces el corazón de Dios sufre. Y aunque usted haya caído, aunque nos hayamos caído, ¿sabe qué es lo que nos pregunta el Señor? Hijo, ¿te hiciste daño? Gloria a Dios, ¿te hiciste daño? Y nos vuelve a recoger, y nos vuelve a poner en pie, y nos vuelve a limpiar, y nos vuelve a abrazar, y nos vuelve de nuevo a entregar todo su amor. Hermano, y el apóstol predica como con este mismo corazón: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis a estar presos en yugo de esclavitud. Hermano, la esclavitud es terrible, la esclavitud es terrible. Y sabe usted que el ser humano por naturaleza, es un esclavo. El ser humano por naturaleza es un esclavo. El ser humano por naturaleza es esclavo. Es esclavo de sus propias pasiones. Es esclavo de sus propias decisiones. Es esclavo de sus propias actitudes. Es esclavo de sus deseos. Es esclavo de lo que a él le gusta hacer. Por naturaleza es esclavo. Dios lo dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Conoce el bien y conoce el mal. Pero lamentablemente, su corazón va más al mal que al bien. O sea, Dios nos conoce, hermano, Dios nos conoce. Y fíjese que dentro de esta palabra, quiero que ponga atención, por favor, ponga atención a la palabra. Miren lo que encontré aquí, hermano, y es tremendo esto. Pregunta el apóstol a los de Galacia: ¿vosotros corríais bien? ¿Puede entender esta pregunta? ¿Puede entender esta expresión, hermano? No hay ningún amén. ¿Qué pasa? ¿La puede entender? El apóstol les pregunta: ¿vosotros corríais bien? ¿Se imagina? Es como cuando el Señor nos pregunta: ¿qué te ocurrió? ¿Lo estabas haciendo bien? ¿Qué te pasó? Yo te veía con ganas, te veía con ánimo, te veía con decisión, te veía con compromiso, te veía con mucho amor por mi obra. Y que preguntar al Señor: ¿pero qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? Vosotros corríais bien. Le dice el apóstol a los de Galacia: vosotros corríais bien. ¿Ya? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Se da cuenta usted que el ser humano, como que aunque sepa que no tiene que hacer esto, lo hace igual? Aunque sepa que lo daña, lo hace igual. Aunque sepa que la decisión que está tomando no va a ser la mejor, lo hace igual. Hermano, ponga atención. El ser humano es así, es testarudo, es porfiado. Aunque sepa que lo que está decidiendo le va a traer problemas, lo hace igual. Lo hace igual. ¿Y quién sufre después? Sufre Dios y sufre la persona. ¿Quién nos estorbó a no obedecer a la verdad? Y mire lo que dice después, hermano. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Ojo con esto, atención a esto. Nosotros no podemos culpar a Dios de todo y decir: no, es que el Señor me está probando. No, es que el Señor tiene propósitos. No, es que el Señor quiere esto y el Señor quiere lo otro. Cuidado, que a veces por limpiar una situación que nosotros tomamos equivocadamente, le echamos la culpa al Señor. Pero claramente la Biblia que dice
Esta persuasión, ¿qué es lo que es una persuasión? Eso que lo hizo correr a tomar una decisión, no viene del que nos llamó. O sea, no es Dios el que provocó el problema. El problema lo provocó la decisión que yo tomé. Y esto, mire, escucha esto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Usted sabía, hermano, que a veces nosotros, o el ser humano, o el cristiano, a veces, para hacer gala de la fe, se transforma en un equilibrista. Se transforma en un equilibrista. Y se lo explico de esta forma. No, yo tengo fe. Yo tengo fe y el Señor me guarda. Yo voy nomás, yo voy. Dios me guarda, Dios me guarda. Y cuidado, hermano. El que se acerca a arenas movedizas tiene un 99,9% de que las arenas movedizas se lo traguen si se mete ahí. El que va a la tentación tiene un 99,9% de probabilidades de caer. ¿Por qué? Porque está desafiando a Dios, está desafiando la fe y está desafiando al enemigo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Me he encontrado con miles de personas que dicen, pero pastor, si un poquitito no hace nada, no sea tan grave tampoco, si un poquitito no hace nada. Hermano, escúcheme, un poco de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa, leuda toda la masa. Sobre todo cuando nosotros sabemos nuestras debilidades, sobre todo cuando conocemos nuestras debilidades, sobre todo cuando sabemos la piedra que llevamos en el zapato, sobre todo cuando sabemos ante qué cedemos con tanta facilidad. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, hermano querido, aquí hay un problema. El problema del pueblo de Israel, volviendo un poco allá, no fue problema de Dios, era problema del pueblo. Ellos eran porfiados. Eran idólatras, eran ingratos con Dios. O sea, siempre andaban desafiando lo que no tenían que hacer. Y entonces, Dios en su amor, escuche esto, Dios en su amor, para no poner Él la mano sobre el pueblo, ¿sabe lo que hacía? Prefería que los pueblos enemigos los apretaran. Amén. Para no poner Él la mano encima, porque Dios dijo una vez, los raeré de sobre la faz de la tierra. Entonces, para evitar Dios poner en la mano sobre ellos, que eso sí que les había traído gran dolor, se los entregaba a los pueblos enemigos, y que los pueblos enemigos los esclavizaran, que los pueblos enemigos los aplastaran, que los pueblos enemigos los avergonzaran. ¿Cuántos años estuvo esclavo el pueblo en Egipto? 430 años. 430 años estuvieron esclavos en Egipto. ¿Y por qué llegaron a Egipto? Por hambre. Llegaron buscando pan y se transformaron en esclavos. El hombre decide, hermano, el hombre decide. ¿Se acuerda usted la decisión de Lot? La decisión de Lot, cuando se separó de Abraham, dijo, no tengo dónde perderme en esta decisión. Yo me quedo con las praderas, me quedo con las llanuras. Ahí hay pastos verdes, ahí mi ganado va a engordar, mi ganado va a reproducirse. ¿Y hasta dónde llegó? Hasta Sodoma y Gomorra. Que si no es por la intercesión de Abraham, él muere con los pecadores ahí. Gloria al Señor. Decisiones. ¿Se acuerda del marido de Ruth? Perdón, de Noemí. Elimelech se llamaba. ¿Se acuerda la decisión? Salió de la casa de pan, de Belén, de la casa del pan. ¿Y dónde se fue? A Moab, a tierra donde no existía Dios, donde no había Dios, tierra de paganos. Allá se fue con toda la familia. Él tomó la decisión. En Belén era un hombre libre. Era un hombre libre con su familia. Es verdad que había necesidad, es verdad que había problemas, pero era libre. Y él prefirió irse a Moab. ¿Y qué encontró en Moab? Encontró la muerte de él y de sus hijos. Y al final su mujer cayó en una amargura terrible. Después de ser llamada la Noemí, la dulzura, cuando vuelve a las tierras de Israel, dice, no me llamen Noemí, no me digan dulzura, llámenme Mara, porque en amargura de espíritu he vuelto.
Hermano querido, a veces las decisiones que yo tomo o las decisiones que usted toma no lo afectan solamente a usted, afectan a los que van con usted. Es afectada la mujer o es afectado el marido, son afectados los hijos, son afectados los nietos por decisiones que se toman sin preguntarle a Dios, sin preguntarle a Dios. Y se cae en una esclavitud, y el hombre cae en la esclavitud del dolor, cae en la esclavitud de la amargura, cae en la esclavitud de esas heridas que van por dentro, por las malas decisiones. Hermano querido, la última grande esclavitud del pueblo de Israel, ¿cuál fue? Estar subyugado por los romanos. Hermano, ¿se imagina usted lo triste que es ser esclavo en su propia casa? Ser esclavo en su propia tierra, estar en su territorio, pero ser esclavo, porque eran gobernados por un imperio, por los romanos. Por eso cuando Cristo llegó allá, los miró a cada uno y vio el dolor de su amargura, vio el dolor de su esclavitud y les dijo: vengan a mí, todos los que estén cargados, todos los que estén trabajados, todos los que estén cansados, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Le alegra esto? Amén. ¿Lo bendice esto? Amén. Vengan a mí todos los que estén cansados, trabajados y cargados y yo los haré descansar. Hermanos, yo creo que es tiempo de tomar conciencia en esto, Si le preguntáramos a Dios de cada decisión que tomáramos, qué distinto sería todo. De cuántas cosas nos habríamos librado. Si esto es igual, hermano, que los papás. Y los papás siempre estamos ahí. Hijo, ten cuidado. Hija, ten cuidado. Hija, no te conviene esa persona. Hija, no hagas esto. Hija, no hagas lo otro. Hija, no te vayas de la casa. Hija, aquí, hija, allá. Pero al final la hija dice: mamá, yo ya soy mayor de edad y tomé mis propias decisiones. O el hijo, y detrás de esas propias decisiones, a veces, ¿qué hay? Decepción, amargura, frustraciones y heridas que pasan años y años y años que no se pueden sanar. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Entonces, hermanos queridos, ¿qué aconseja el apóstol? Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermano, si un poco de levadura leuda toda la masa, ¿qué es lo que debiera hacer yo y qué es lo que debiera hacer usted? Punto 1. Tener claro cuáles son mis debilidades. Porque no porque estemos en Cristo y no porque estemos en la iglesia y no porque participemos de la iglesia podemos decir: no, yo no tengo ninguna debilidad. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades. Pero entendamos que en nuestras debilidades se perfecciona el poder de Cristo. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Pero en quiénes? En los que reconocen ser débiles. En los que reconocen sus debilidades. En los que reconocen cuál es el pero de su vida. Y se lo entregan a Cristo. Y entonces Cristo toma el control de esa situación. Hermano, hay debilidades que son fuertes. Yo las viví. Si yo no hablo de lo que me contaron, yo hablo de lo que yo viví, hermano. Una de mis terribles debilidades, hermano, era mi propia desconfianza. Mi propia desconfianza. Y a mí los celos, hermano, los celos me mataban. Los celos me consumían. Los celos eran una enfermedad que estaba en mi mente. Y yo no podía ver a Eva conversando con alguien. No podía ver que alguien saludara a Eva y yo me engrifaba y yo hacía un escándalo y yo dejaba, hermano, el desparramo por esa situación, por ser celoso. Era esclavo de esa situación. Yo sé que aquí no hay nadie celoso en esta casa, yo lo tengo claro. Aquí felizmente en la iglesia del Taller del Maestro no hay ningún celoso ni ninguna celosa. ¡Qué bueno por eso! ¡Qué bueno! ¿Usted sabe qué son los celos? Una enfermedad. Y una enfermedad que lo único que hace es hacer que la persona se sienta que no sirve para nada y que lo pueden cambiar por cualquiera. Esos son los celos, una inseguridad que a mí me pueden cambiar por cualquiera. Pero cuando yo tengo claro lo que soy, eso desaparece.
Y tuve que orar al Señor y llorar delante del Señor que quitara eso de mi vida, porque yo era esclavo de eso, era esclavo de eso. Y lo doy gracias a Dios, hermanos, porque el Señor hizo la obra en mi corazón, en mi corazón. Porque de lo contrario, no sé si todavía me seguiría soportando Evita. Otra debilidad era mi carácter, que es un trato que todavía el Señor está ahí puliendo y tratando. Mi carácter. Hermanos, por mi carácter cometí tantos errores. Por mi carácter dejé en vergüenza y quedé yo en vergüenza también. Por mi carácter. Hermano, cosas que la vida misma me las pasaba por la cara para que me diera cuenta que mi carácter me dejaba en vergüenza. Yo me recuerdo, hermano, en nuestros años cuando vivíamos bien precariamente en lo económico y en una casa que nos habíamos... ¿Qué casa? Eran 2 piezas que habíamos comprado. Y teníamos un lavatorio plástico, me acuerdo, en el que nos lavábamos. Ponga atención a esto, hermanito, le puede servir para cuando usted tenga casa. Un lavatorio plástico, hermano. Y ese lavatorio plástico me acompañaba para todas partes, porque como no teníamos baño, entonces colocaba el lavatorio plástico arriba de un tronquito, el espejo en la pared, y ahí me afeitaba, ahí me amononaba. Y un día llené el lavatorio con agua y lo coloco en el palito y se dio vuelta. Se cayó el lavatorio. Con toda paciencia fui y lo llené de agüita de nuevo. Lo coloqué de nuevo y una señora me miraba. Pongo el lavatorio de nuevo y se vuelve a dar vuelta. Lo traigo de nuevo con agüita y se da vuelta de nuevo y lo tomé y ¡fa! Quedé con un pedazo en cada mano. Y la señora que me estaba mirando me dijo: ¿y ahora en qué se va a lavar? Teníamos, hermano, en esa casita un puentecito. Pasaba una sequía y había un puentecito ahí. ¿Qué puente? Si coloqué una tabla, nos puse una tabla ahí para poder pasar. Me acuerdo que me dio una gripe muy fuerte, estuve varios días en cama y fue un pastor a verme. Que descanse en los brazos del Señor el pastor. Y cuando se va le dice: Evita, tío, tenga cuidado con el puente porque se sale. No, dijo, a mí no venga con cuidado, yo... Cayó a la sequía. Me vino a ver un cuñado, va entrando, cayó dentro de la sequía. Y entonces, como yo tenía un carácter único, entró y me dice: si queréis que te vengan a ver, arregle el puente. Yo le dije: ¿quién te pidió que me viniera a ver? O sea, en vez de reparar la situación, yo la empeoraba. Y un día domingo vengo de la escuela dominical con mi guitarrita al hombro, feliz de la vida, y la señora esa misma está en la puerta. Vengo, hermano, y no sé cómo fue esto, que no le apunté al puente. Se corre la tabla, caigo dentro de la seca con la guitarra, y no sé qué pasó con la tabla, que voló y me cayó en la cabeza. Y la señora en cuestión se reía ya en la puerta de la casa. Lo que yo no me había dado cuenta después que le dije algunas gracias a ella es que debajo de un nogal habían como 3 cabros de espaldita riéndose. ¿Quién quedó en vergüenza? Yo. Hermano, debilidades que a veces llevamos con nosotros y que no las reparamos, sino que simplemente actuamos y encendemos fuego por no reconocer debilidades que tenemos delante del Señor. Y usted tendrá la suya, pero yo creo que usted tendrá sus propias debilidades también. Pero ¿sabe lo importante de esto, hermano? Cuando yo reconozco mi debilidad, la traigo a las plantas del Señor para que el Señor comience a tratar esa parte. Me acuerdo cuando nos casamos, la tía que me crió nos dio un consejo, simple consejo cortito. Dijo: cuando uno grite, el otro baje la voz para que les dure la loza. Amén. Usted entenderá quién es el que gritaba y quién es la que bajaba la voz. Y entonces, como no me gritaba, yo esperaba que me gritaran y encendía el fuego para que me gritaran, porque iba a estar peleando solo. Y al final terminaba peleando solo. Recuerdo mi camisa celeste tan linda que tenía, preciosa mi camisa. Me costó desabrochar este botón y como no lo pude desabrochar, le agarré el cuello, saltaron todos los botones. Y la señora esa me dijo: ¿y qué se va a poner ahora? Entonces
La blanda respuesta, ¿qué es lo que hace? Aleluya. La blanda respuesta aplaca la ira. Sabe que la única manera que yo pudiera quedarme callado es cuando ella hablaba, pero hablaba casi en silencio. Hablaba tan dulce que no podía decir nada más. Y ahí me quedaba tragando mi rabia. Tragando mi rabia. Pero yo le he contado todo esto a usted aquí no para que tenga un momento de diversión. Se lo cuento para que se dé cuenta hasta qué punto puede llegar uno con las actitudes que tiene, con lo que no es capaz de controlar, con lo que no es capaz de manejar, con lo que no es capaz de gobernar. Hermano, el autocontrol es tan importante, pero cuando ya no tiene usted, ni tengo yo autocontrol, alguien me tiene que controlar. Pero para que alguien me controle, tengo que decirle que tengo ese problema. Y la única manera entonces para que Dios actúe en mí y actúe en usted es que yo le diga a Dios, este es mi problema, este es mi problema, este es mi problema. Hermano, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Cristo nos hizo libres. Amén. ¿Hay algún libre aquí? Amén. ¿Cuántos libres hay aquí? Y usted le daría glorias a Dios por esa libertad. Le daría glorias a Dios por esa libertad. Pero ¿sabe lo que dice el apóstol? Estad firmes en esa libertad, para que no volváis a estar de nuevo en yugo de esclavitud. Con esto voy a ir concluyendo. Usted sabe cómo le dolerá a un no vidente, ponga atención a esto, a un no vidente que después de haber visto quede ciego. ¿Cómo le dolerá? A alguien que vio, que tuvo el privilegio de ver y que por un accidente o lo que sea, perdió la vista, perdió la vista. ¿Se imagina usted cómo anhelará, cómo deseará una cirugía que le devuelva la vista? Y no puede. Ahora escuche esto. ¿Cuánto ama usted la libertad que Cristo le ha dado? ¿Cuánto la ama? ¿Valora esta libertad? ¿La valora? ¿Y sabe cuándo se valoran más las cosas o no? Lamentablemente cuando se pierden. Y entonces, ¿para qué vamos a esperar valorarla más? ¿Por qué no cuidarla hoy? ¿Por qué no cuidar hoy esta libertad que Cristo nos ha dado? Y no le demos lugar al diablo, no le demos lugar al enemigo, hermano querido. No le abramos la puerta. Un poco que yo le dé rienda a mis debilidades, puedo ser preso de nuevo. Un poco que yo le dé riendas a mis debilidades, me pueden hacer perder todo lo que Dios me ha dado. Hay alguien aquí en la sala que diga, yo quiero hoy día quiero que esa libertad que Cristo trajo un día a mi corazón se afiance en mi vida. Hermanos, ¿cuántos hijos sufren por los problemas de los padres? ¿Cuántos padres sufren por los problemas de los hijos? Y nosotros tenemos este grande privilegio, pero grande privilegio, de que tenemos a un Dios que diariamente nos está recordando que Él nos hizo libres, que Él nos hizo libres. Concluyo aquí, dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y cuando el Hijo os libertare,